Lisa, buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Muy buenas Buenas, noches, bienvenida. Un gusto buenas saludarte. noches, Lisen. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Doña Marita, muy buenas noches. Buenas noches, Lisen. Compañerita, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a todos. Sí. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de esta última clase. Dando por terminado ya la unidad correspondiente a ciencias naturales. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Vamos a iniciar inmediatamente con la presentación del documento correspondiente a la tarea. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje. En la unidad de ciencias naturales tenemos una unidad 10, densidad, presión y fuerza gravitacional, es el último tema que vamos a ver, correspondientes al tema 4, leyes de Newton, la fuerza gravitacional, el aporte de Pedro Vicente Maldonado en la verificación de la gravitación universal. Esos son los temas que vamos a tratar ya en esta última unidad de la unidad 10. De aquí la próxima semana se les va a habilitar un foro y me imagino que son alrededor de dos semanas más, dos tareas más que se les va a habilitar para que ustedes entren ya al examen final de correspondientes a todo este periodo. Así es que les ruego mantenerse alerta, mantener siempre atentos al grupo de WhatsApp respecto a cualquier información que se les pueda proporcionar, ya para darles por finalizado este proceso educativo. Tienen también el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones correspondientes a la tarea que tienen que desarrollar en esta unidad número 10. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 10, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar en esta clase? La tarea dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Con base en lo revisado en este apartado, complementen la temática con una investigación documental sobre el aporte científico del ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado en la verificación de la ley gravitacional universal. Eso quiere decir que en esta primera instancia ustedes tienen una pequeña investigación. Ustedes van a investigar en Internet todos los aportes científicos desarrollados por Pedro Vicente Maldonado, obviamente en relación a la gravitación universal. Es lo que tienen que hacer. La siguiente dice, investigue sobre el origen de la fuerza gravitatoria en la Tierra. Y por último, ¿qué condición debe cumplir un cuerpo para permanecer en su estado de reposo? Esas son las tareas, las actividades que ustedes tienen que hacer en el desarrollo de esta tarea número 4. Recuerden que deben entregar la actividad, la tarea, de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. La mayoría lo hacen súper bien. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 10 con el tema leyes de Newton, la fuerza gravitacional, el aporte de Pedro Vicente Maldonado en la verificación de la gravitación universal, correspondientes a la semana número 4 del 12 de junio del 2023. Esa tarea permite entregas desde el 12 de junio, la fecha límite de entregas desde el 30 de junio y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de julio del 2023. Así es que sigan presentando a tiempo todas estas actividades, que ya son las últimas que ustedes, de hecho esta es la última, más 3 de pronto actividades adicionales que tendrán, y eso es todo con lo que nosotros daremos por finalizado el presente
proceso educativo. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades y vamos a ir analizando la temática correspondiente a esta hora. Vamos a ver a desarrollar la densidad, la presión y fuerza gravitacional y vamos a iniciar con las leyes de Newton. Las características del movimiento de una partícula están determinadas por las características de la fuerza neta o resultante que actúan sobre ella. Nosotros habíamos visto ya en clase anterior sobre la fuerza neta o la fuerza resultante y obviamente, la interacción está escrita por las leyes de Newton. Vamos a ver cuáles son las características en función de esta actividad. Y para ello nosotros tenemos diferentes actividades en las cuales, actividades cotidianas, en las cuales se pueden determinar las primeras leyes de Newton o de la inercia. Por ejemplo, cuando nosotros viajamos en un bus y muchas de las veces viajamos de pie, viajamos agarrados de las correas de los tubos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el autobús se detiene o cuando se pone en marcha, se pone a andar? Nosotros o bien nos vamos hacia adelante o bien nos vamos hacia atrás. Esas son las leyes de la inercia, como cuando un cuerpo obviamente ejerce determinadas actividades en función del movimiento que se ejerce sobre dicho objeto. Por ejemplo, aquí tenemos, como les decía, al frenar el bus, al arrancar nuestro cuerpo en relación al bus, obviamente cambia la posición, ¿no es cierto? Siempre va a cambiar. Al frenar el bus, nuestro cuerpo se inclina hacia adelante, por ejemplo. Estamos parados, pega un frenazo, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? El bus se detiene como el cuerpo como tal y nuestro cuerpo lo que se impulsa es hacia adelante, ¿no es cierto? Igual al arrancar el bus, nuestro cuerpo donde se inclina, siempre se inclina hacia atrás. Siempre a la velocidad del bus, siempre se va a ir nuestro cuerpo hacia atrás. La propiedad de los cuerpos de oponerse a todo cambio en su estado de reposo o de movimiento recibe el nombre de inercia. Un cuerpo permanece en su estado de reposo si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la resultante de la fuerza que actúa es nula. Aquí tienen la respuesta de una parte de su tarea. Aquí tienen la respuesta en relación al estado de los cuerpos, que estaba por ahí en una de las preguntas de su tarea. Ya tienen ahí de dónde sacar la respuesta. Ejemplo, tenemos un ejemplo en cuanto a la inercia. Si sobre una pelota de tenis se aplican únicamente dos fuerzas concurrentes, eso quiere decir fuerza igual a 2N y F es igual a 200.000 dinas de sentido contrario. ¿Cuáles son los posibles estados de dicha pelota? La resolución a este planteamiento de este problema sería el siguiente, donde F es igual a 2 newtons. Se recuerdan que la N correspondía a la fuerza en newtons, entonces tenemos 2 newtons, la primera fuerza, donde fuerza base 2 es igual a 200 dinas. Esas 200 dinas vamos a hacer una multiplicación, 200.000 por 10 elevado a la menos 5. Dinas por newtons, esto va a ser como resultado 2 newtons lo que nos va a dar. Calculamos el valor de la fuerza resultante F que actúa sobre la pelota. Y tenemos la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 menos la fuerza 2. Esto es congruente con la fuerza resultante igual a 2 newtons menos 2 newtons y por ende la fuerza resultante es igual a 0. Esa sería la fórmula en la cual nosotros podemos aplicar y la cual nos permite determinar la fuerza que tiene que tener un objeto para determinar que se encuentra en reposo. Eso quiere decir que no hay ningún tipo de movimiento, está totalmente en reposo. Eso en cuanto a la presión, lo que se refiere a la inercia. Pero tenemos otra presión que es la presión manométrica y vamos a ver. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Dicho en otras palabras, la fuerza de aceleración, por ejemplo, en la caja que nosotros estamos viendo en pantallas, es el resultado de la fuerza proporcional, en este caso, del trabajador. El trabajador es la fuerza y mientras que el A es la presión
ejercida sobre la caja. Entonces ahí tenemos ya directamente. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. En este caso, la fuerza que actúa sobre él en esta caja es la fuerza del trabajador, de la persona que le está empujando. E inversamente proporcional al valor de su masa, donde F es igual a M por A. Vamos a ver. Perdón, Fm dividido para A. Ejemplo, sobre un cuerpo de 10 kilogramos que de masa actúa una fuerza constante de 30 newtons es la dirección y el sentido de movimiento. Calculemos la aceleración adquirida por un cuerpo. La solución sería F, donde la fuerza, perdón, que es la F, es igual a M dividido por A. Y este, a su vez, da como resultado a que es la fuerza dividido por M, donde vamos reemplazando y vamos colocando los datos, donde A es igual en el primer cálculo que tenemos, el primer número que tenemos, 30 newtons divididos por 10 kilogramos, que es el peso de la caja. Esta división va a dar como resultado que A es igual a 3 metros por segundo elevado al cuadrado. Esa sería la respuesta en relación al ejemplo que se plantea ahí. En cuanto a la presión atmosférica, nosotros ya vamos un poquito más, hemos visto la inercia que existe cuando está un cuerpo al interior de otro cuerpo y este actúa sobre una fuerza, la presión manométrica, eso quiere decir la presión que ejerce sobre un objeto una persona, por ejemplo. Y también en este caso vamos a ver la siguiente, que es la presión atmosférica. En la naturaleza, toda fuerza o acción va acompañada de una correspondiente reacción, es decir, las fuerzas que se presentan a pares. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero para una fuerza igual y de sentido opuesto. Ejemplo, dos amigos están en reposo sobre una pista de hielo. El primero de ellos, de 50 kilogramos de masa, empuja al segundo de 60 kilogramos de masa, con una fuerza de 6 newtons. En ese sentido, la fuerza ejercida por el primer muchacho sobre el segundo muchacho, o sobre la segunda persona, daría como resultado que fuerza es igual a 6 newtons. La fuerza de reacción ejercida por el segundo muchacho sobre el primero sería F de base 10 es igual a F menos, perdón, la fuerza resultante que da como resultado o es igual a menos 6 newtons. Entonces ahí tenemos en relación a las fuerzas, en este caso las fuerzas de un cuerpo, dependiendo, por ejemplo, aquí en este caso, en este ejemplo, un sujeto o una persona tiene menos kilogramos que la segunda persona y por ende, en el momento de empujar, la persona que tiene más peso va a ejercer mayor presión sobre la persona que le empuja y esto va a generar un equilibrio en relación a las fuerzas. En cuanto a la fuerza gravitacional, todos los cuerpos del universo se atraen entre ellos mediante la fuerza gravitatoria. Por eso es que nosotros, por ejemplo, acá no flotamos como en la luna, no necesitamos de trajes acoplados especiales que nos permitan estar sujetos a la superficie terrestre. En ese sentido, prácticamente la fuerza gravitatoria, ¿qué es lo que hace? De acuerdo a la misma ley de Newton. Todo objeto que sube necesariamente tiene que bajar. ¿Pero por qué baja? Justamente por esta fuerza gravitacional. Estas fuerzas tienen las siguientes características que vamos a mencionar. La primera, la intensidad de la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos depende de la masa de los cuerpos y de la distancia que los separa. Cuanto menos son las masas de los cuerpos, menos es la fuerza de atracción gravitatoria entre ellos. Otra de las consideraciones también es cuanto menor es la distancia entre los cuerpos, mayor es la atracción gravitatoria entre ellos. Cuando lanzamos un objeto hacia arriba, vuelve a caer sobre la superficie de la Tierra, debido a que esta le atrae, la fuerza gravitatoria terrestre lo atrae. De la misma manera, la Tierra es atraída por el Sol, por lo cual gira a su alrededor.
En general, dos cuerpos, por el hecho de tener masa, se atraen con una cierta fuerza gravitatoria. Sin embargo, estas fuerzas solo se aprecian si al menos uno de los cuerpos tiene una gran masa como una estrella o un planeta. Es por eso que cuando, por ejemplo, pasan determinados cuerpos celestes, determinados cometas no muy grandes, son atraídos por la fuerza gravitatoria o la fuerza gravitacional de la Tierra. Esto implica que estos cuerpos de menor tamaño, obviamente, ingresen a la atmósfera, muchos de ellos dependiendo su dimensión, unos se estrellen y otros simplemente al entrar en contacto con la atmósfera se desintegran. Eso ya habíamos visto cómo sucede en los temas anteriores de clases. La gravedad del Sol cuenta con unos 274 metros por segundo, aproximadamente 28 veces más que la gravedad de la Tierra, que es de tan solo 9.8 metros por segundo. Esto es comprensible cuando se observa la diferencia de tamaño entre la Tierra y el Sol, pues dependiendo de su masa, la fuerza de gravedad será más grande, de ahí que los planetas orbiten a su alrededor. La aceleración de este movimiento se llama aceleración de gravedad, donde g es igual a 9.8 metros por segundo elevado al cuadrado. Esa es la gravedad de la Tierra. Puesto que el peso es una fuerza, podemos calcular su valor mediante la fórmula descrita con anterioridad, donde W es igual a M por G. Entonces ahí tenemos la notación científica, la notación en la cual se basa para poder desarrollar estos cálculos en función de poder determinar la magnitud de la gravedad en cuanto a la Tierra y obviamente haciendo una comparación con la gravedad que cuenta el Sol. Obviamente el tamaño cambia, las dimensiones cambian y eso es fundamental, obviamente para que infiera también en el cambio en el nivel de presión de gravedad que tenga cada uno de estos dos planetas, en este caso una estrella y un planeta, que es el Sol y la Tierra. En cuanto a la ley de gravitación universal, la, la caída acelerada de los cuerpos hacia la Tierra llevó a Newton a suponer que nuestro planeta atraía hacia su centro a todos los cuerpos. Se basó en las observaciones realizadas por Galileo. Las leyes de Kepler sobre las órbitas planetarias le convencieron que el Sol le atraía. Por su parte, a todos los planetas, como consecuencia, Newton estableció el principio de la gravitación universal. Esta ley mide la fuerza de atracción, donde F entre un astro y la masa representada por la M, otro de masa M, cuando una distancia R separa los cuerpos de ambos. Aquí tenemos dos, en este caso dos fuerzas, tenemos representadas por M y la R representa la distancia que existe entre ambos cuerpos, donde F es igual a G, que en este caso divide a M por M sobre 2 elevado al, perdón, sobre R elevado al cuadrado. Esa sería la notación científica. El campo gravitatorio es la perturbación de un cuerpo o de la perturbación que un cuerpo produce en el espacio que lo rodea por el hecho de tener masa. La fuerza gravitatoria sobre la masa m, situada en un punto en la que intensidad del campo gravitatorio es g, se expresa en la fórmula F igual a m por g. Hoy tenemos prácticamente, esta es una multiplicación, donde F es la constante, mientras que m y g son las variables. S, m y g van a ser reemplazadas por los valores que quieran calcular. Esa es la determinación. El aporte de Pedro Vicente Maldonado en la verificación de la gravitación universal. Durante la expedición de la misión geodésica francesa, colaboró el ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado. Charles Marie de la Condamine fue el primero que aprovechó de la vereda abierta por Pedro Vicente Maldonado.
El encuentro entre los dos fue providencial para la misión geodésica. Maldonado halló en los académicos el ambiente soñado para sus aspiraciones científicas y les proporcionó, en cambio, sus experiencias de excursionista práctico, sus relaciones sociales y su ayuda económica. En adelante, la Condamine y Maldonado estrecharon una amistad que fue más allá de la el geógrafo Pedro Vicente Maldonado, de hecho riobambeño, fue uno de los científicos más representativos de América que hizo evidente durante la visita de la misión geodésica francesa. Y es por eso que incluso los restos de Pedro Vicente Maldonado no se encuentran en el Ecuador, sino obviamente se encuentran en Francia. En 1736 se unió a la misión geodésica de Francia y colaboró con científicos que llegaron para medir el arco de meridiano terrestre y conocer con exactitud la forma de la Tierra. La presencia de los, geodestas de Francia sirvió ante todo para poner en relieve la valía científica de Maldonado. Por sus trabajos científicos y sus extraordinarios aportes para la elaboración del mapa de la provincia de Quito. En 1747, Maldonado fue incorporado como miembro de la Academia de Ciencias. Las contribuciones de Maldonado en materia cartográfica sirvieron a la Condamine para sus varias obras. Obviamente, alguien dirá, pero es provincia de Pichincha, no es provincia de Quito. En aquel entonces, cuando Pedro Vicente Maldonado, cuando estábamos en este proceso de evolución, de separación de, del dominio español, en ese entonces se lo denominaba como provincia de Quito. Posteriormente se transformaría en la provincia de Pichincha. Entonces, por eso tiene esa determinación. Prácticamente, Pedro Vicente Maldonado ayudó directamente a la estructuración precisa de las coordenadas en cuanto al mapa de la provincia de Quito en aquel entonces. Su contribución fue bastante preponderante. En cuanto a los aportes de Pedro Vicente Maldonado a la ciencia universal, colaboró de manera definitiva para el conocimiento de la forma de la Tierra, realizó varios aportes dentro de geodésica, geografía, topografía, física, historia, antropología, etnografía, arquitectura y lingüística. En el plano nacional, ayudó para establecer la ubicación cartográfica y su altura en relación con el nivel del mar de muchos sitios de la antigua presidencia de Quito. Participó en el conocimiento y fijación de los lugares por donde pasa la línea ecuatorial. Entonces, los aportes de Pedro Vicente Maldonado, sus trabajos desarrollados conjuntamente con la misión geodésica que obviamente visitó el Ecuador para realizar estos cálculos al arco del meridiano terrestre, fueron fundamentales para determinar y terminar de corroborar la forma exacta que tenía nuestro planeta. Entonces son estudios que se vinieron desarrollando y que se los hicieron también de aquí, desde el Ecuador, y tuvieron gran aporte principalmente de nuestro coterráneo Pedro Vicente Maldonado. Hemos visto en esta noche diferentes aspectos en relación a la gravedad, en relación a la fuerza, la ley de gravitación universal, que es fundamental para que tener un poco más de explicación por qué nosotros nos mantenemos sobre la faz de la Tierra, sobre la superficie de la Tierra, no flotamos o no nos vamos hacia el espacio. Entonces ya tenemos aquí una idea de cómo está estructurado esta fuerza. Tenemos la fuerza gravitacional, hemos visto de las diferentes presiones, tanto la atmosférica, la manométrica y la inercia determinada o descubierta por Newton, estudiada por Newton. Las leyes de Newton, que son fundamentales en cuanto a determinar el estado de reposo en los cuales deben considerarse los cuerpos. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Ha sido un gusto haber podido colaborar con ustedes en esta semana y durante todo este periodo que hemos pasado. Un gusto haber podido trabajar con ustedes. Ya nos queda un par de clases más por compartir iguales. Así es que sigan cumpliendo, sigan tratando de igualarse las personas que no se han igualado, pese a que yo ya hice un barrido de la plataforma y la mayoría de las personas ya tienen asignada una calificación a cada una de las tareas.
De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final. Ha sido un tema bastante pequeño, pero bastante importante en el desarrollo de este último proceso relacionado a la física. Señoras y señores, que tengan un feliz fin de semana. Me despido de ustedes y nos estaremos viendo en las últimas siguientes clases. Gracias, Licen. Gracias, licenciada. Una buena noche.